Grabar. Entonces, esta es la ayudantía número 4 de química de procesos, en la cual vamos a ver toda la materia correspondiente a equilibrio de fases. Cuando hablamos de equilibrio de fases, es una parte específica, entre comillas, o súper especial del equilibrio químico. El equilibrio químico, a diferencia de un equilibrio mecánico o un equilibrio físico, es dinámico. ¿A qué me quiero referir con esto? A que siempre que estemos en un equilibrio químico, vamos a estar generando y vamos a estar descomponiendo materia. El tema es que se están generando y se están destruyendo a la misma velocidad, por lo que macroscópicamente lo que vamos a ver es que no está ocurriendo absolutamente nada. Entonces, el equilibrio de fase hace referencia a que un sistema en donde una especie está en estado líquido también va a estar en equilibrio con su misma especie en estado gaseoso. Pero para hablar más técnicamente, vamos a estar diciendo que está en estado vaporizado. Porque la diferencia entre un vapor y un gas es que el vapor nosotros lo podemos condensar. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos distintos sistemas, principalmente en lo que tenemos mezclas de distintos Matías, estás muteado. Ya, disculpen. Volviendo. El tema es que cuando estamos en un equilibrio de fases, nuestra constante de equilibrio, o lo que nos va a decir si es que estamos o no en equilibrio, es la presión parcial del gas. Especialmente en mezclas de compuestos volátiles. Cuando tenemos una mezcla de dos compuestos, se tienen que cumplir distintas condiciones, pero principalmente la que vamos a estudiar acá es la condición de presión, la llamada ley de Raoult. ¿Qué dice la ley de Raoult? Cuando nosotros tenemos un sistema que está en estado en equilibrio entre un líquido y un gas de distintos componentes, por ejemplo, la mezcla típica benceno-tolueno, cuando estamos en equilibrio en estas cosas, se tiene que cumplir que la presión parcial del benceno o de cualquier especie en el gas tiene que ser igual a la presión de vapor del sistema, perdón, de la especie, multiplicado por la fracción molar de la especie. Y aquí vamos a empezar a hablar ya con una glosa un poco más específica. Tenemos la P, PI, P0I, XI e II. Ya, esta va a ser la nomenclatura. La P cuando no tiene nada es la presión total. Presión total del sistema, la que hemos trabajado desde la unidad 3. La P con una I abajo es la presión parcial. ¿Ya? Se define como la presión que ocuparía un gas si es que estuviera solo en la misma temperatura y en el mismo volumen. P0I es la presión de vapor. La presión de vapor es súper especial porque depende de dos cosas. Depende de la especie y depende de la temperatura. ¿De qué manera va a depender? Según la ecuación de Antoine. El logaritmo natural de la presión
tiene que ser igual a A1, A sub I menos BI partido en CI más T. Entonces acá tenemos una expresión para poder determinar la presión de vapor de alguna especie. ¿Ya? Las constantes A, B y C son constantes semiempíricas, o sea que se determinan de manera experimental. Y la tabulación de estas está dada en el... perdón, y todas las variables más importantes las entregamos en las guías, así que no se preocupen. No es necesario aprenderse la presión de ninguno de estos. X sub I es la fracción molar, pero la fracción molar en el líquido. Mientras que I sub I es la fracción molar, pero en la fase gaseosa. Por lo tanto, la ley de Raoult lo que nos combina, perdón, es la presión parcial con la fracción molar en el líquido. Y si recordamos la materia de gases, tenemos la conocida ley de Dalton, la cual combina la presión parcial como la presión total por la fracción molar en el vapor. Combinando estas dos leyes, perdón, podemos llegar a la ley de Raoult-Dalton, la cual dice que la presión total por la fracción molar en el gas tiene que ser igual a la presión de vapor por la fracción molar en el líquido. Entonces tenemos una expresión para poder relacionar la fase gaseosa con la fase líquida, siempre y cuando estemos en equilibrio. Ahora, a partir de esta expresión, podemos despejar la presión total de dos maneras distintas. La primera es que la presión total va a ser la sumatoria de la presión de vapor de la especie por la fracción molar de la especie. Y la segunda es que la presión va a ser 1 sobre la sumatoria de la fracción molar sobre la presión de vapor. Entonces acá tenemos una simple en la cual tenemos una recta formada por las fracciones molares en el líquido. Y aquí tenemos algo un poco más extraño, pero es una hipérbola con las fracciones molares en el vapor. ¿Ya? También está el tema del punto de rocío y el punto de burbuja. El punto de rocío es un punto hipotético en el cual todo mi sistema está gaseoso, pero estoy en equilibrio de todas maneras, aunque no tenga fase líquida. Mientras que el punto de burbuja también es un punto hipotético en el cual yo tengo todo líquido, ¿ya? Y a partir de uno o del otro tenemos que tener ciertas consideraciones que después las vamos a ver a lo largo de la ayudantía. Esa es la materia que han visto con el profe hasta ahora. También han metido harto Excel, pero es más que nada por el tipo de ecuaciones que trabajamos. Vamos con los ejercicios. El primero me dice, se establecen 3 estados consecutivos en un cilindro pistón. Primero, en un recipiente hay 0,2 moles de una mezcla butano y pentano, cuya fracción molar de butano es 0,6. La mezcla se halla en su punto de rocío, a 25 grados Celsius. Después, se agrega pentano al cilindro hasta que las moles del líquido formadas sean igual a las moles del vapor. Y por último, me dice que se eleva la temperatura hasta los 65 grados Celsius y se comprime hasta que la presión sea la presión de burbuja. Me piden los moles agregados en 2, la composición en 2 y la presión y composición en el estado 3. Entonces, tenemos que tener claro primero que todo qué son cada cosa. Primero, estamos hablando de un sistema cilindro-pistón. El sistema cilindro-pistón es súper común en este tipo de problemas debido a que es un sistema termodinámicamente, es un sistema que nosotros podemos trabajar termodinámicamente. Tenemos un cilindro con un pistón, que es literalmente una jeringa, si lo quieren ver de alguna manera.
Entonces me dicen que tenemos 0,200 mol de una mezcla de N-butano y N-pentano, cuya fracción molar de 1 es 0,600. Me dicen que la mezcla está en el punto de rocío. Cuando la mezcla está en el punto de rocío, significa que está todo gaseoso. Por lo tanto, tengo solamente gas en mi sistema. El problema es que nosotros no tenemos presión total, presiones parciales, no tenemos volumen total, etcétera. No tenemos absolutamente nada. El único dato relevante, entre comillas, de la materia de gas que tenemos es la temperatura. Sin embargo, estamos trabajando con equilibrio de fases porque me dicen que estamos en el punto de rocío. En el punto de rocío estamos en equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, podemos trabajar con todo lo que sabemos de equilibrio. Por lo tanto, podemos determinar las presiones de vapor a los 25 grados Celsius de N-butano y la presión de vapor de N-pentano a 25 grados Celsius. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la ecuación de Antoine. ¿Alguien tiene por ahí los parámetros de Antoine? ¿No? Ya, déjenme buscar entonces el... Sí, No, no. ya. Franco, si los tenéis por ahí, puedes buscar las del N-pentano y los del N-butano, por favor. Ok, no te preocupes. Ya, N-heptano es N-pentano y N-butano. Es N-butano y N-pentano. ¿No se escucha o no? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, estaba bueno el micrófono. Estaba puro leyendo ya, disculpa. Acá tengo la tabla. ¿Cuál me dijiste? Ya, Necesitas N-butano. N-butano y N-pentano. N-butano no encuentro la tabla, Mati. Estoy viendo la guía de la clase 8. No. El N-butano por lo menos no está acá. Está el N-heptano, hexano y pentano. Ah, ya. En ese caso, no te preocupes, lo busco Dale, al dale, tiro. dale. No me acuerdo si esto era de un certamen o era de un control. La cuestión de haber sido un control, de un certamen. Ah, claro. Ya. Entonces, N-butano. Tenemos que el A ya. Esta la saqué de una tabla de internet. Para el N-butano, el A es
7,0253, B es 1271,2540 y el C es 222,927. Mientras que para el n-pentano, a ver, lo dice bien. Mati, yo vi otros valores en una tabla. Sí, La están ecuación en está, ¿no? Sí, dice 13.6608 la. el A para el butano, Sí, el N-butano. ya, 13,66, 0,8. perfecto. Para el B, 21.54,70. Y para el C, 238.789. Eso es para el N-butano. 238,789. Bacán. ¿Y para el n-pentano? El N-pentano. Dame un segundo. El N-pentano es 13.7667 para ¿Ya? el A, para el B 2451.88, para el C 232,014. Ya. Bacán. Muchas gracias. Ahora, con estos valores nosotros podemos calcular las presiones de vapor tanto del butano como del pentano. Entonces, ¿cómo nos quedarían las presiones de vapor? Las presiones de vapor serían E elevado a, en este caso, 13,6608 menos 21,54,70 partido en la temperatura, que son 25, más 238,789. Entonces, esto va a ser, Mati, dime, la temperatura no es en Kelvin en este caso. debería estar en Kelvin, ¿cierto? En la Yo guía entiendo que sí. en la guía debería estar. Dependiendo de las constantes, te va a dar la temperatura en Celsius o en Kelvin. Pero creo, si mal no Ok. recuerdo, la temperatura de las tablas está en Celsius. ¿Me pueden confirmar? Eh, yo entiendo, por lo menos acá están en Kelvin. Ah, ya. Entonces tenemos que trabajarla en Kelvin. Sí. Pasando esta temperatura a Kelvin, son 25 más 273,15. Son 298,15. Entonces serían 13 e elevado a 13,6608 menos 2154,70 dividido de 298,15 más 237,789. No, deben estar en Celsius, porque la presión me da demasiado grande. Sí, toda la temperatura en Celsius. No se preocupen, los cambiamos al tiro. Serían 25 más 237,789. Ahora sí, esta presión me da 235,4. Esta presión está en torr. Recuerden siempre que un torr es lo mismo que un milímetro de mercurio. Mientras que la segunda va a ser E elevado a 13,7667 menos 2451,88 sobre 25 más 237,014. Entonces sería E elevado a 13,7667 menos 2451,88 sobre 25 más 237,014. Y esto me dan 82,18 torr.
Ya. Entonces, ¿cuál es la gracia acá? Que como estamos en punto de rocío, todo esto es vapor y por lo tanto la fracción molar de vapor es 0,6. Hay una fracción molar aparte que también ingresamos al momento de trabajar los sistemas líquido-vapor, la cual es el Z. El Z ahí se conoce como la fracción molar total. Y eso se define como los moles de líquido de la especie I más los moles de vapor de la especie I partido de los moles del líquido más los moles de vapor. O sea, todos los moles de la especie I sobre todos los moles totales. En este caso, por ejemplo, este I sub I representa lo mismo que el Z sub I. ¿Por qué? Porque estamos en punto de rocío. Tenemos todo líquido, por lo tanto, perdón, tenemos todo gaseoso, por lo tanto, esta fracción molar también corresponde a la parte gaseosa. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Mi fracción molar total, mi Z, no varía a menos que yo ingrese o saque materia. En este caso, desde el punto 1 al punto 2, mi fracción molar va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo agregué pentano. Pero del punto 2 al punto 3, de que se eleva la temperatura hasta los 65 y se comprime, yo no saqué ni agregué materia. Por lo tanto, mi Z se mantiene constante. ¿Ya? Entonces, tenemos 0,2 moles totales en el sistema 1, de los cuales moles totales son 0,2. Los moles de 1 son 0,2 por 0,600. O sea, 0,12. Por lo tanto, los moles de 2 van a ser 0,2 por 0,4, perdón, y estos dan 0,08. ¿Ya? Y ahí tenemos el sistema relativamente definido. Matías, una Entonces, pregunta. dime. En la presión de vapor colocaste 25 más 2,37. ¿De dónde salió ese valor? 25 más 2,37 es Arribita, el C. ¿eh? Ah, me equivoqué del C. 32. Sí, correcto. Lo arreglamos al tiro, pero un error de tipeo, no. Y el de arriba, el 2,37, 7,89, ¿de dónde lo sacaste? El 2,37, 789 era un 2,38, 789, que es el C. Este de acá es un 2,38. Sí. Gracias. El 232,014. Esto de acá son 68,5. 68,5 torres. Ahí sí. Ya. Entonces, como ya tenemos el sistema, entre comillas, definido, tenemos las presiones de vapor de cada una de las especies, tenemos las fracciones, cuántos son los moles de cada una de las especies, lo último que me faltaría calcular es la presión del sistema. La presión de mi sistema, como estamos en punto de rocío, la puedo calcular a partir de las presiones de vapor y las fracciones molares gaseosas. Esto va a ser la sumatoria de 1 sobre I sub I sobre P sub 0 I. En este caso va a ser 1 sobre I sub 1, 0,6, dividido en la presión de vapor de 1,
235,4 más I sub 2, 0,4, dividido en la presión de vapor de 2. Entonces son 1 sobre 0,6 dividido de 235,4 más 0,4 sobre 68,5. Tenemos que la presión total es de 119,2 torr. Y ahí ya tenemos el sistema completamente definido. Ahora, me dicen que se agrega 2 hasta que los moles del líquido formado son iguales a los moles de vapor en la nueva condición de equilibrio, manteniéndose la temperatura y la presión constante. Esto es lo importante, la temperatura constante. ¿Qué significa que la temperatura de mi sistema sea constante? En equilibrio de fases, cuando la temperatura es constante, las presiones de vapor tampoco van a cambiar. Entonces, para el estado 2, la presión de vapor de 1 va a seguir siendo 235,4 y la presión de vapor del segundo va a seguir siendo 68,5. ¿Se entiende? Ya. Me dicen que la presión total también es constante. Por lo tanto, la presión va a seguir siendo 119,2 torr. Y ahora tenemos que empezar a dar las condiciones del sistema. Me dicen que se forman igual cantidad de moles de líquido que de moles de vapor. Por lo tanto, los moles totales del sistema van a ser los moles de líquido más los moles de vapor. Pero, como los moles de líquido y los moles de vapor son iguales, voy a trabajar solamente con los moles de vapor. O sea que los moles de vapor van a ser los moles totales más, menos, sobre 2, perdón. La mitad de los moles totales son vapor y la otra mitad son líquidos. Nada que hacer ahí. Ahora, con lo que sí tenemos que hacer es con los moles totales. Inicialmente tenía 0,200 moles totales, pero agregué N-pentano. Por lo tanto, los moles totales van a ser los que tenía al principio, más los moles de N-pentano agregados, que los voy a trabajar como X. Mol de N-pentano agregados. Por lo tanto, los moles de vapor van a ser 0,200 más X sobre 2. Por lo tanto, ahí ya no podemos hacer nada más. Donde sí podemos hacer es con los nuevos Z. Tenemos que calcular Zetas nuevos, los cuales van a ser, como siempre, los moles de la especie divididos en los moles totales. El Z del N-butano van a ser los moles que yo tenga de N-butano. Yo no agregué N-butano, yo agregué solamente N-pentano. Por lo tanto, voy a seguir trabajando con los 0,12. Dividido de los moles totales. Los moles totales son, como habíamos dicho anteriormente, 0,200 más X. Este es el nuevo Z con el que yo estoy trabajando. ¿Y para qué calculé el Z? El Z lo calculé para hacer lo que se conoce como un balance total. El balance total dice que los moles totales por el Z sub I tienen que ser igual a los moles de líquido por el X sub I más los moles de vapor por el I sub I. ¿Qué estoy diciendo acá? Que los moles de la especie I tienen que estar o en estado líquido o en estado gaseoso. Por lo tanto, si yo reemplazo acá, me va a quedar los moles totales, o sea, 0,200
más X por el Z de 1, vamos a balancear solamente 1, 0,12 sobre 0,200 más X, tiene que ser igual a los moles del líquido. Pero los moles del líquido son los moles totales sobre 2. 0,200 más X sobre 2 por X1 más los moles de vapor, que siguen siendo 0,200 más X sobre 2 por la fracción molar del vapor. Entonces esto de acá se me va con esto. Y de acá yo puedo despejar que el X1 más el Y1 tiene que ser igual a 0,24 dividido en 0,2 más X. ¿Ya? Ahora, para poder resolver el sistema, tenemos que plantear una ecuación, tenemos que plantear igual número de ecuaciones que de variables que tenemos. Hasta ahora tenemos una ecuación, dos ecuaciones, y tenemos una, dos y tres variables. Bueno, 4 si contamos los moles del vapor. Por lo tanto, necesitamos más ecuaciones. ¿Qué otra ecuación podemos plantear? Podemos plantear la ecuación de presión, la cual dice que la presión total tiene que ser igual a la sumatoria de la presión de vapor por X sub I. La presión total, habíamos dicho que era 119,2, y eso tiene que ser igual a la presión de vapor de 1, 235,4, por el X1 más la presión de vapor del segundo compuesto por X2. Pero nosotros no trabajamos con X2. ¿Por qué? Porque si yo agrego X2, estoy agregando una variable extra. Sin embargo, yo sé que la suma de todas las fracciones parciales, la suma de todas las fracciones molares me tienen que dar 1. Por lo tanto, en mi caso, X1 más X2 me dan 1. Por lo tanto, el X2 yo lo puedo escribir en función de X1. Y asimismo, yo puedo escribir como 1 menos X1. Y acá yo tengo una ecuación para poder calcular el valor de X1. ¿Se ve? De aquí, X1 va a ser igual a 119,2 menos 68,5 dividido de 235,4 menos 68,5. X1 me dio 0,303. Y por consiguiente podemos saber cuánto vale el X2, que es 1 menos esto. ¿Sí? No nos metamos mucho ahí porque no nos sirve en realidad. Pero para la segunda, pero para calcular el resto de mis variables, o sea, y1 y x, necesito una ecuación más. ¿Y qué ecuación puedo plantear? La ley de Raoult, que dice que la presión total por la fracción molar en el vapor tiene que ser igual a la presión de vapor por la fracción molar en el líquido. La presión total, 119,2, tiene que ser igual, por I sub 1 tiene que ser igual a la presión de vapor de 1, 235,4, por el valor de X1 que acabamos de encontrar. Y de acá yo puedo despejar directamente cuánto vale el valor de I1, que es 0,03 por 235,4 dividido en 119,2. Y esto me da 0,5999. Y por lo tanto, ya teniendo estos dos valores, yo puedo calcular cuánto vale
el valor de X. X1 más Y1 me dan 0,9. Entonces 0,24 dividido en esto me da 0,265 y esto menos 0,2 me da que el valor de X, o sea, los moles que yo agregué de N-butano, son 0,065. Por lo tanto, ahí respondí la primera. Tengo los moles que yo agregué de 2 y tengo las composiciones. Cuando hablamos de composición, siempre es el X y el Y. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok. La pregunta B me preguntan por el volumen de la fase gaseosa. Para el volumen de la fase gaseosa podemos ocupar la ecuación de estado. P por V igual a N por R por T. Entonces, la presión total son 119,2. Esta presión está en torr, por lo tanto hay que pasarla a atmósferas. Dividimos por 760. Por el volumen tiene que ser igual a. Ya. Y acá tenemos dos posibilidades. Podemos trabajar con moles totales o podemos trabajar con moles de una sola especie. Si trabajamos con moles de una sola especie, no tenemos que trabajar con presión total, sino que tenemos que trabajar con presión parcial. ¿Ya? Siempre que trabajen con una especie es o presión parcial o volumen parcial. Si trabajan con presión total por volumen total, tienen que trabajar con moles totales de gas. Pero, en este caso, nos conviene más trabajar con presiones parciales. Para la especie 1, ¿qué nos quedaría? La presión parcial, o sea, 119,2 por 0,5999 dividido en 760 por el volumen total, tiene que darme los moles de la especie, o sea, 0,12, porque esta no cambió, por R, por la temperatura, que son 25 más 273,15. Entonces tenemos 119,2 por 0,5999 dividido en 760 por 0,12 por 0,0821 por 25 más 273,15 me da un volumen total de 31,2 litros. Esta es la parte de gases que ya habíamos visto anteriormente. Y ahora me preguntan por el estado 3. En el estado 3 se eleva la temperatura hasta 65 grados Celsius y se comprime hasta la presión de burbuja. En el estado 3, la temperatura es de 65 grados Celsius y la presión es el estado de burbuja. ¿Qué significa que mi sistema esté en punto de burbuja? Si mi sistema está en punto de burbuja, significa que todo es líquido. Y que por consecuencia de esto, yo puedo suponer o yo puedo aproximar el valor del X sub I con el valor del Z. ¿Ya? Siempre en punto de burbuja, el valor del Z es muy similar al valor del X. Y en punto de rocío, el valor del Z es muy similar al valor del I. Por lo tanto, lo aproximamos. ¿Ya? Entonces, tenemos el valor del Z. Del Z1 específicamente. Que son 0,12 dividido en 0,200 más
el valor de X, que es 0,065. Entonces son 0,12 dividido en 0,2 más 0,065. 0,453. Y esto de acá va a ser muy aproximadamente el valor del X1. Por lo tanto, yo puedo calcular la presión como la sumatoria de la presión de vapor por XI. Pero me falta la presión de vapor. ¿Podemos determinar la presión de vapor? Sí, sí podemos. Recuerden que la presión de vapor la podemos calcular por la expresión de Antoine. Y tenemos los valores de Antoine acá arriba. El A, el B y el C. Por lo tanto, el sistema queda definido inmediatamente. La única cosa que teníamos que hacer era aproximar el X al Z. ¿Alguna duda con el ejercicio hasta ahora? ¿No? Ok, pasamos con el siguiente. Me dicen, se tiene un mol de una mezcla N-pentano y N-hexano a una presión de 760 torr. Se detecta que la fase líquida tiene 0,8 moles y la fracción molar de N-pentano en estado líquido es de 0,600. Me pide calcular la presión, la temperatura del sistema utilizando el método de Newton y determinar las composiciones de la fase gaseosa. Después se agregan X moles de N-heptano a temperatura y presión constante, de tal manera que el sistema se fija en punto de burbuja. Finalmente, se cambia la temperatura del sistema hasta alcanzar el punto de rocío. Me piden el valor de X y la temperatura del nuevo equilibrio. Si lo notan, este ejercicio es muy similar al que hicimos anteriormente. La primera parte nomás es como la más novedosa, entre comillas, pero la segunda parte es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Calcular un nuevo Z, hacer que el Z haga el balance y... ¡Oh, se me olvidó comentar eso! Muy bien, gracias. Cuando nosotros cambiamos un sistema termodinámico, el sistema termodinámico me refiero a un sistema en equilibrio de fases, siempre tenemos que calcular o siempre tenemos que determinarlo a partir de las mismas ecuaciones. Siempre resolvemos al fin y al cabo el mismo sistema. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones que nosotros tenemos que trabajar? La primera ecuación siempre tiene que ser el balance total. Los moles totales son los moles del líquido más los moles del vapor. Primer sistema a trabajar. El segundo sistema a trabajar son los balances por componentes. Los moles totales por el ZI tiene que ser igual a los moles del líquido por el X sub I más los moles del vapor por el I sub I. El tercero es la presión. La presión total va a ser igual a la sumatoria, y acá podemos tener dos opciones. Perdón. Podemos decir que la presión total es la sumatoria de los X sub I por P sub 0I, o que la presión es 1 partido de la sumatoria de I sub I partido en P sub 0I. Y el último es la ley de Raoul-Dalton. La presión total por I sub I tiene que ser igual a la presión de vapor por X sub I. Esto de acá entrega una ecuación. Esto de acá son n-1. Ya vamos a entrar en detalle que esto. Esto de acá me entrega una ecuación más. Y esto de acá son n-1 ecuaciones. ¿Y a qué me refiero con n-1? n-1 es el número de componentes menos 1. En este caso, en el ejercicio número 1, teníamos dos componentes, butano y pentano. Por lo tanto, yo tenía que calcular 2
yo tenía que hacer solamente un balance por componente, porque el otro era redundante. ¿Y qué variables son las que tengo que resolver? Tengo que determinar los moles totales, ya sean los moles de líquido o los moles de gas, X sub I sub I y la presión. Los moles totales corresponden a una variable, X sub I son n-1, n-1 nuevamente son todos los componentes menos el último, porque el último lo podemos sacar a partir de las anteriores, como 1 menos la suma de todo el resto. Lo mismo pasa con I sub I. Me interesan todos los componentes menos el último. Y la presión es 1. Por lo tanto, un sistema de equilibrio de fases multicomponente siempre va a tener 2n variables. Y de la misma manera, nosotros siempre vamos a poder plantear 2n ecuaciones. Por lo tanto, teniendo eso y teniendo lo otro, el sistema se va a definir solo. El tema después es empezar a resolverlo, ¿no? Pero siempre se parte de la misma manera. Se plantean los balances de moles, se plantea la presión, se plantea Raoul Dalton. Y eso es todo. Vamos con el ejercicio 2. Entonces, me dicen que los moles totales son 1 mol. Tengo N-pentano y N-hexano a una presión total de 760 torr. Y me dicen que en la fase líquida, los moles del líquido son 0,8 y que el X1 es de 0,600. Me piden calcular la temperatura del sistema utilizando Newton y las composiciones. Ya. El método de Newton es un método numérico, el cual permite resolver el cero de una ecuación. O sea, determinar el valor de x de tal manera que una función se vaya a cero. ¿Cómo se hace esto? Esto es un método iterativo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a empezar a poner valores consecutivamente hasta acercarnos lo más posible a un cero. Muy pocas veces vamos a llegar al cero exacto. Pero por lo general, llegamos muy cerca y eso depende del criterio de tolerancia que nosotros ocupemos. No nos vamos a meter en tolerancia, no nos vamos a meter en... Que se parezca al cero está perfecto, la verdad. Para esto lo primero que necesitamos es una función que yo quiera hacer igual a cero. La función, por lo general, en este caso va a ser la ecuación de presión. La presión va a ser igual a x1 por la presión de vapor de 1 más x2 por la presión de vapor de 2. Entonces, la presión total son 760. El x1 es 0,6 por la presión de vapor de 1. Yo no conozco la presión de vapor de 1. Yo sé que esto es E elevado a A1 menos B1, C1 más T, más X2, 0,400, por E elevado a A2 menos B2, C2 más T. Por lo tanto, yo puedo definir una función en función de la temperatura, valga la redundancia, como 0,600 por E elevado a A1 menos B1, C1 más T, más 0,400 por E elevado a A2 menos B2, C2 más T, menos 760. Lo único que hice fue pasar este 760 al otro lado, restando, y definir esto como una función. ¿Por qué? Porque si esta función se va a cero, yo sé que todo esto es igual a esto de acá. Por lo tanto, defino el sistema. Encuentro la solución de la ecuación anterior. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que calcular la derivada de la función. Entonces, ¿cómo es la derivada de la función? En este caso, voy a tener la derivada de esto,
0,600, esto no va a cambiar, por la derivada de la exponencial es la exponencial por la derivada del exponente, que en este caso va a ser menos B1 por menos 1 por C1 más T a la menos 2. Entonces, si es que ordenamos esto un poquito, nos va a quedar B1 partido de, partido de C1 más T al cuadrado, más 0,400 por la exponencial, que no cambia, por B2 partido de C1 más T al cuadrado. Y la derivada de 760 es 0 porque este es una constante, perdón. Entonces, el x sub n del método de Newton se define como el x sub n anterior menos la función evaluada en el x sub n menos 1 sobre la derivada evaluada en x sub n menos 1. ¿Qué significa esto? Que yo voy a partir dando una temperatura. Una temperatura, por ejemplo, de 30 grados Celsius. Un valor cualquiera. Mati, perdona que te interrumpa arriba. ¿Por qué ¿Dime? colocaste en la última parte B2 partido por C1 y Ah, es C2? S2, perdón. S2. Gracias. Siempre me pasa eso con los subíndices. Perdón. Ya. Entonces, partimos con una temperatura cualquiera y vamos a evaluar la función en la temperatura que nos dimos. Lo más probable es que esto no nos dé 0. Es muy difícil que partamos así y justo nos dé eso. Entonces supónganse ustedes que si yo reemplazo 30 en todo esto, me da 65. Si no me dio 0, yo evalúo la derivada en 30. Y esto de acá me dio 36. Y ahora, con estos dos valores, yo voy a calcular mi nueva temperatura. Esta es la temperatura T sub 2. Perdón. Esta es la temperatura T sub 0, un valor inicial que yo me doy. Y esta, de aquí en adelante, son los valores que yo empiezo a calcular. T sub 1 va a ser la temperatura anterior menos la función dividido en la derivada. Entonces son 30 menos 65 menos dividido en 35. Perdón, 65 dividido en 36. Y esto me da 28,19. Entonces yo evalúo la función ahora en 28,19 y evalúo la derivada en 28,19. Y lo que voy a empezar a observar es que los valores se van a hacer cada vez más pequeños. Hasta llegar al 0 o muy cercano. Y una vez que yo llegue al 0, yo digo, esa es la temperatura de rocío. Ese es el método de Newton. ¿Alguna duda con este? ¿No? Ok. Después me piden las composiciones. Una vez teniendo las temperaturas, yo puedo determinar las composiciones como, bueno, yo sé que el X1 es 0,600 y aparte se tiene que cumplir que la presión por I sub 1 tiene que ser igual al X1 por la presión de vapor. Y ambas las puedo calcular con la temperatura. Entonces con esto determino el valor del I1 y ahí tendría las composiciones. Se agregan X moles, hacemos exactamente el mismo cálculo que hicimos en el ejercicio anterior, planteamos un balance total, balance por componente, presión y
Raúl Dalton, y determinar la temperatura del nuevo equilibrio, exactamente lo mismo, pero ahora podemos utilizar el solver. ¿Alguna pregunta hasta acá con la ayudantía? ¿No?